En las páginas de su libro Behave, uno de los tratados más ambiciosos jamás escritos para explicar científicamente el comportamiento humano, Robert Sapolsky rescata una anécdota de la filmación de El planeta de los simios, película que se rodó en 1968. A la hora de la comida, las personas que interpretaban a los chimpancés se sentaban por un lado y las que interpretaban a los gorilas por otro. Al parecer, tenemos una marcada tendencia a dividir el mundo entre dos clases de personas, nosotros y ellos, los que pertenecemos a nuestro grupo y los que no. Esta tendencia a dividir el mundo entre nosotros y ellos suele acompañarse de emociones muy fuertes y no está exenta de riesgos. En la medida en que ignoramos esos riesgos, naturalmente se vuelven más peligrosos. Desde mucho tiempo antes de que existieran los Homo sapiens, nuestros antepasados evolutivos vivieron en pequeños grupos sometidos a un líder fuerte que hacían una diferencia violenta entre los miembros de su grupo y los individuos que, aun siendo de su misma especie, no pertenecían a su grupo. Las primeras sociedades humanas heredaron el mismo tribalismo. Durante decenas de miles de años vivieron en grupos que compartían esas mismas dos características de sus ancestros. Estaban sometidos a un líder fuerte y repudiaban muchas veces con violencia a los extranjeros. No se trataba tanto de una noción política como de la manifestación de diversas razones biológicas, fisiológicas y evolutivas muy complejas. Sapolsky explica, solo por poner un ejemplo, cómo la hormona oxitocina ayuda a cohesionarnos dentro de un nosotros, suscitando confianza y generosidad hacia los miembros de nuestro propio grupo. En diversos experimentos se ha observado que al aumentar la cantidad de oxitocina disponible en el organismo de un individuo, aumenta su solidaridad intergrupal y que, al disminuirla, también se debilitan sus lazos sociales. Se ha llegado incluso a administrar oxitocina a algunas personas con trastornos leves del espectro autista. Pero la oxitocina tiene también su lado oscuro. Al mismo tiempo que acentúa los buenos sentimientos hacia los miembros del propio grupo, fortalece los sentimientos de repudio hacia quienes están fuera del propio grupo. Y esto, como dije, presenta riesgos que debemos considerar. Casi siempre, mientras más eufórico es el sentimiento de pertenencia a un grupo, más fuerte es también el rechazo al resto de la humanidad. Por eso es que más vale atemperar nuestro nacionalismo, nuestro fervor religioso y nuestra identificación con cualquier otro grupo limitado de personas. Hasta en nuestras relaciones más íntimas se corre el mismo riesgo. En la medida en que los amantes son más apasionados, también aumenta su percepción de que el resto del mundo no los comprende, de que el resto del mundo no es tan real ni tan importante como ellos mismos. Los paradigmas del amor romántico, Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Abelardo y Eloísa, Píramo y Tisbe, muestran siempre la desaveniencia de los amantes con el resto de la sociedad, o mejor dicho, con el resto de la humanidad. Los seres humanos no somos solo biología y tampoco estamos condenados a repetir nuestro pasado, a menos, claro, que lo ignoremos por completo. Por eso es tan importante mirarnos en su espejo. Gracias a los mitos, las religiones, las naciones, los imperios y otros recursos simbólicos, los seres humanos podemos cooperar en números inconmensurables. Al contrario que nuestros primos los chimpancés, hemos aprendido con el tiempo a no considerar que todo extraño es, solo por serlo, un enemigo potencialmente mortal. Esta es una de las cosas más inteligentes que hemos podido hacer nunca como especie.
ver a los extraños como potenciales cooperantes. Lo hacemos, por ejemplo, en el comercio. Aunque ignoremos todo sobre el vendedor o el comprador, nos relacionamos con ellos para intercambiar algo que nos parece provechoso. El dulce comercio es el ejemplo más a la mano, pero no el único, de los llamados juegos de suma mayor que cero. Es decir, dinámicas en las que todos los participantes obtienen un beneficio con independencia de qué tan distintos y distantes puedan ser. Gracias a los juegos de suma mayor que cero, los seres humanos hemos logrado ampliar enormemente nuestros sistemas de cooperación con otros seres humanos y superar el tribalismo más primitivo. Ya sé que es un lugar común decir que Grecia es la cuna del humanismo, pero lo es por razones que no es un lugar común enunciar. Una de ellas es que los griegos fueron los primeros que intentaron, al menos intentaron, superar el tribalismo que ha caracterizado siempre desde tiempos inmemoriales a las culturas tradicionales que han valorado supremamente la obediencia a la tribu, a sus creencias y a su religión. Por eso es que cuando le preguntaron a Diógenes de Sinope de dónde era, respondió ser un cosmopolites, un ciudadano del mundo. Los griegos, grandes comerciantes, también fueron los primeros en aspirar, al menos aspirar, a que cada individuo fuera, como diría Pericles, dueño y señor de sí mismo. Es en Grecia donde nace la idea de que todos debemos ser libres y todos debemos respetar la libertad de los demás. La idea de que debemos educarnos para tomar nuestras propias decisiones de manera autónoma, soberana y responsable. Las religiones tribales de la antigüedad sostuvieron que pueblos enemigos enteros eran culpables y habría que exterminarlos. Muchas asumieron también que la culpa de una persona se arrastraba por varias generaciones a todos sus descendientes. La mayoría de nosotros tiene hoy, por fortuna, la concepción grecorromana de que cada quien es responsable de sus propios actos y de que nadie es culpable de lo que hayan hecho sus padres, su familia, sus ancestros, sus gobiernos, ni sus compatriotas. Y digo la mayoría de nosotros, porque el tribalismo no solo sobrevive, sino que ha vuelto con fuerza, defendido incluso por personas que se consideran a sí mismas progresistas o que creen que todos somos hijos de un mismo Dios. Me gustaría educar siempre ampliando el círculo de nuestra pertenencia con miras a una humanidad universal. Pero muchas veces sin darnos cuenta, o peor, dándonos cuenta, educamos como si la vida fuera una confrontación entre nosotros, moralmente superiores, y ellos, moralmente inferiores. Como si la vida fuera un juego de suma cero en el que lo que ganan ellos siempre lo perdemos nosotros y viceversa. La forma más sencilla y más frecuente de maleducar de esta manera es victimizando a nuestro propio grupo. Esto sugiere por fuerza la necesidad de cobrar revancha contra otro grupo de ellos abusivos. Escapar del tribalismo no es fácil. Como ya señalamos, nuestra biología nos empuja a él y para colmo, la historia también prueba que el tribalismo es la norma y no la excepción. Humanizarnos consiste en no vivir de acuerdo a los dictados de nuestros instintos y ni siquiera de nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino en vivir de acuerdo a nuestras mejores y más amplias posibilidades. Por eso es que hablar de humanismo es hablar de los grandes clásicos de la literatura, el arte, la ciencia y el pensamiento. Porque los clásicos nos revelan tanto nuestra doliente humanidad común como nuestras mejores posibilidades que todos podemos al menos vislumbrar para dirigirnos hacia ellas. Los griegos de la Edad Clásica nos legaron al menos una pauta
para superar los peores efectos de la dicotomía nosotros-ellos. Nos mostraron la posibilidad de ampliar nuestro propio grupo a toda la humanidad. Nos mostraron que el camino para hacerlo no es el de la servidumbre a líderes ungidos o iluminados, sino el de la libertad individual. Y nos mostraron, por último, y sin quererlo, que este camino de ampliación de los horizontes de lo propio es muy frágil y puede fracasar ante nuestra acentuada tendencia al tribalismo. Para terminar, quiero citar unas líneas del grueso volumen de Sapolsky. Después de recordarnos que la dicotomía nosotros-ellos ha producido océanos de dolor, Sapolsky concluye haciéndonos las siguientes recomendaciones. Desconfía del esencialismo. Ten presente que lo que parece racional puede ser resultado de fuerzas subterráneas de las que ni siquiera sospechas su existencia. Céntrate en los objetivos más amplios y compartibles. Considera otras perspectivas. Individualiza, individualiza, individualiza. No juzgue usted a los demás por el grupo al que pertenecen. Intente individualizarlos. Hoy estuvimos en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México, la cafebrería El Péndulo de Polanco, ubicada en la calle de Alejandro Dumas. Soy Pablo Bullosa, usted tiene la palabra.